Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase. Bueno, vamos a solamente en esta parte, a ver, creo que falta algo acá. Vamos a revisar lo de la última clase. Es la ecuación ideal de los gases, ¿no? O mejor dicho, la ecuación de los gases ideales. Creo que eso es lo correcto. ¿Sí? Esta es la ecuación y habíamos indicado pues que esta ecuación se había logrado obtener en forma experimental, ¿no? Sí, y ahí estaban todos los términos, ¿no? La presión, volumen, el número de moles, la constante de los gases, bueno, ahí está su número, y la temperatura. Tiene esta forma, ¿sí? Pero es ideal, ¿no? Entonces, una forma, también habíamos indicado, ¿sí? Como es ideal, entonces, bueno, los estudios se parten así, ¿no? ¿Sí? Con esos tres parámetros: presión, volumen, temperatura y número de, o cantidad de sustancia, también se dice, ¿no? El número de moles. Bueno, de ahí incluso habíamos definido lo que es estado, ¿no? Acá estamos, por decir, comparando cuando tenía la misma cantidad de sustancia, ¿sí? Y bueno, son dos estados, entonces, no se podía utilizar eso. Algunos ejercicios. Y luego tenemos la ecuación de Van der Waals, ¿no? Pero, ¿qué es esta ecuación? Aquí esta ecuación simplemente se hace cada vez más real, ¿no? O sea, esta es una formulación mucho más real. Por decir, la anterior, al calcularlo, ¿sí? No se tomaba en cuenta el volumen de las moléculas, ¿no? Cada molécula pues tiene su volumen, y tampoco que ellas mismas interactúen. O sea, esos dos parámetros fundamentales no se había tomado, ¿no? Entre ellas. Y bueno, pues luego se hace y se modela la ecuación de Van der Waals, ¿no? Entonces ahora considera el volumen de las moléculas y la fuerza de atracción entre ellas, ¿no? Y se obtiene esta nueva fórmula. En sí, que trata de hacer cada vez más real, ¿no? ¿Sí? Entonces se van controlando los parámetros para obtener cada vez acercarse lo más real, una ecuación. ¿Sí? Bueno, aquí está el modelo idealizado inicialmente, ¿no? Del gas ideal. Las moléculas de gas son infinitamente pequeñas, o sea que se trata como puntos, no se llaman, por eso es que no se considera su volumen, ¿no? Y también pues eh, se considera que existe presión sobre las paredes, ¿no? Del recipiente que lo contiene, o sea, que es presión, o sea, fuerzas sobre área. Eso se considera, pero lo que no se considera es que ellas, entre ellas, interactúen, ¿no? Ahí puede ser fuerzas atractivas o repulsivas, eso depende de, ¿sí? Eso no se considera. Entonces, Van der Waals considera esas dos fallas, ¿no? Y se obtiene, ¿no? Aquí está el modelo más realista de un gas. Dice, las moléculas del gas tienen volumen, entonces se considera su volumen, ¿sí? Luego ejercen fuerzas de atracción entre sí, lo que reduce la presión, ¿correcto? Entonces se considera eso, ¿no? Fuerzas, pues normalmente predominan las de carácter eléctrico, ¿no? Entonces ahí tenemos pues esta ecuación, entonces, mucho más real, ¿correcto? Y de ahí se hacen los gráficos de presión en función del volumen, ¿no? Para un gas ideal, por decirlo, ¿no? Acá se hace la formulita, presión en función del volumen. Se considera todos los otros parámetros constantes, ¿no? Que quiere decir el número de moles, la temperatura,
y la constante de los gases, ¿sí? Entonces acá tenemos presión es igual a la inversa del volumen. A esas nos vamos a dar un gráfico donde la temperatura va a ser constante. Entonces vamos a tener acá funciones inversas, ¿no? Un tipo de, ¿cómo se llama? De gráficas hiperbólicas. Cada uno de estas líneas, presión en función de volumen, se llaman pues isotermas, ¿no? ¿Sí? Entonces hay diferentes temperaturas. Temperatura 1, claro, ¿sí? Y entonces la sustancia es sometida a diferentes temperaturas, ¿no? De ahí que temperatura 4, la que está más, eh, más fuera, ¿no? Más alejada de los ejes, tiene la temperatura mayor, ¿no? Entonces ahí tenemos, y esto claro, ese es para un gas ideal, correcto, para un gas ideal, ese es lo que se concibe, ¿no? De hacer eso. Y ahora vamos a tener las gráficas, pues, considerando las condiciones más reales, ¿no? Gráficas también de la misma para un gas, en este caso, que ya no sea ideal, sino se aproxime a ser real, ¿ok? Real, ¿no? Y tenemos este gráfico, ¿no? Donde a temperaturas mayores, miren, T4, T3, pero a temperaturas, aquí que se denomina temperaturas críticas, ¿sí? Miren lo que va sucediendo, ¿no? ¿Sí? A esto se llama temperaturas críticas, entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo desciendo la temperatura, o sea, y aquí está la temperatura crítica, desciendo, ya tenemos otro comportamiento, ¿correcto? Otro comportamiento. Incluso miren, para en T2, ¿sí? Yo voy reduciendo el volumen, o sea, lo voy comprimiendo, ¿correcto? Hasta ahí tiene ideal, ¿no? Incluso como es un gas, ¿sí? Está en forma de vapor, pero cuando el volumen, ¿sí? A medida que va, sube la presión, cuando lo comprimo, pero llega un punto, ¿sí? Que el volumen puede descender, pero lo hace a presión constante, ¿no? ¿Sí? Su presión entre el punto A al punto B va a ser a presión constante, ¿sí? Entonces, disminuye el volumen, sube ligeramente la presión hasta el punto A, pero del punto A al punto B, ¿qué ha pasado? La presión va a ser constante, ¿sí? Va a ser constante, ya no va a ser totalmente vapor, sino que esa región de color verde que se nota, ¿sí? Es una región, dice, de equilibrio donde coexisten, ¿no? El líquido y el vapor. ¿Qué ha pasado? Sí, se está condensando, ¿no? Se está condensando, pero a presión constante, ¿sí? Cuando pasa al punto B, entonces, ¿sí? Seguido comprimiendo, llega al punto B y más a la izquierda ya se convierte pues en otra fase, ¿no? Es líquido ya, ¿correcto? Y ahora sí, a lo que era gas, ahora es líquido, ¿no? Se ha condensado, ¿correcto? Y más aún, siguió desciendo la temperatura, ¿no? ¿Sí? Ese comportamiento tiene, entonces, para más, ¿sí? Mientras que en el otro lado, ¿no? Esa es en forma ideal, pero, claro, esta gráfica de aquí que está acá, ya depende de qué tipo de gas sea, ¿no? Por decir, el comportamiento del nitrógeno, ya como gas, ¿no? El nitrógeno, pero su molécula es N2, entonces lo que va a suceder es que ellos, su temperatura crítica es alrededor de 77 K. 77 K. O sea, bajo esa temperatura,
lo que va a suceder es que ¿no? Se va a encontrar acá y va a ser líquido, nitrógeno líquido se dice, ¿no? En el caso del helio, por decir, el que llega casi al, ¿sí? Su temperatura crítica es aproximadamente 4,7 K. Así más o menos es del helio, ¿no? Helio 2 también. Entonces tiene estos comportamientos, ¿no? Ahí ya no es ideal, sino es mucho más real, ¿no? Cambia de fase, ¿no? Mientras que el otro no se nota eso, ¿no? Entonces hemos distinguido, pues, en el análisis lo que es un gas ideal y lo que es, pues, un gas no ideal, ¿no? O sea, cada vez se hace más particular, ¿sí? Claro, a bajas temperaturas, como les había mencionado anteriormente, ya, pues, tiene otros estados de la materia, ¿no? O sea, abajo de 4, el caso del helio, por decir, de 4,7 K, tiene otros comportamientos, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, cercanos al cero absoluto. Bueno, entonces la temperatura crítica del nitrógeno es 77, dentro de los gases más saltantes, de más uso industrial. Yo me supongo que, por decir, para la conservación de las vacunas que se están eh, ingresando a todas las personas, tengan, pues, containers que tenga este líquido, ¿no? Porque creo que no recuerdo bien qué temperatura deben tener, ¿no? 77 K. Entonces deben tener un cilindro, esto. No es muy barato, no es muy caro, como le digo. Está, bueno, hace 3 años estaba, eh, creo que es 15 litros, era $50, ¿no? Entonces yo supongo que están usando eso, ¿no? Ese tipo de gas para el transporte. ¿Sí? El helio no es, bueno, su temperatura es bien baja, que serviría también, pero no recuerdo qué temperatura es la que piden, por decir, eh, para la conservación, ¿no?, de esas vacunas, ¿no? Pero debe ser nitrógeno líquido. El otro es el CO2, pero yo creo que es más el nitrógeno, ¿no? No estoy viendo si hay algún comentario, salvo... No. Bueno, entonces, esa es la distinción, ¿no?, entre los gases ideales y los no ideales, ¿no?, que lo que se aproximan al estudio de la forma, más real, ¿no? Ese es. Y bueno, ahora vamos a ver propiedades moleculares de la materia. Eh, bueno, esta malla es aproximada, ¿no?, de lo que puede ser. Bueno, sí, para recordarnos nada más, es esto. Propiedades moleculares de la materia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, eh, pues, los gases lo vamos a estudiar como moléculas, ¿sí? Así como hemos empezado a ver gases ideales y gases más reales, o sea, no ideales. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a tomar moléculas y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, y a partir de ahí vamos a ver sus propiedades moleculares, ¿no? Eh, Primero, entonces, veremos, pues, las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y nosotros sabemos, pues,
pienso yo, a través de un curso de química, química básica, ¿no? Las moléculas pues forman, o sea, los átomos y las moléculas también tienen diferentes tipos de enlace, ¿no? Tenemos el enlace iónico, es un tipo de que tienen pues en lo que son, que tienen carga, ¿no? Entonces ahí hay fuerzas que los mantienen, por decir, es a nivel atómico, ¿no? Y bueno, pues ya cuando eh, y eso también se expresa a través del nivel molecular, ¿no? Después tenemos los enlaces covalentes, ¿no? Después, bueno, y así, ¿no? Diferentes tipos de enlaces se ha estudiado. Entonces, la unión. Lo que predomina ahí, dentro de ellas, para estar agrupados, es pues los electrones, ¿no? A nivel atómico, los electrones, de una u otra manera, o en unos casos, comparten los electrones con la finalidad de encontrar un equilibrio, ¿no? Y a eso se le conoce, creo, como la regla del octeto para ciertos a niveles atómicos. Y a niveles moleculares, bueno, ya el estudio también es bien complejo, son problemas de hibridización que pueden existir, de cómo se coordinan, qué tipo de... También entra a detallar ahí las interacciones eléctricas, ¿no? O sea, las fuerzas eléctricas son más predominantes a esos niveles, ¿no? Otra fuerza podría ser las fuerzas gravitacionales, pero comparada con las fuerzas eléctricas es casi inexistentes, ¿no? O sea, la diferencia es inmensa, ¿no? Después, ¿qué puede haber? Es fuerzas de tipo magnético, entonces va a depender, pues, de qué tipo de molécula es, ¿no? ¿No? Por decir, las aleaciones que tengan hierro, níquel, cobalto, que tienen propiedades magnéticas, entonces entran a tallar ahí, ¿no? Ya, ¿sí? Pero se consideran todo eso fuerzas eléctricas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el magnetismo también está en relación, pues, a lo que es las cargas eléctricas, ¿no? Como es su disposición. Entonces, a la final es quien domina a niveles primero atómico y a nivel molecular es las fuerzas eléctricas, ¿no? Y ustedes creo que están en la facultad adecuada, ¿sí? Entonces, a ese nivel, ¿no? Incluso ustedes podrían hacer estudios simplemente, pues, eh, dos, eh, dos, dos átomos de hidrógeno, ¿no? Que ustedes saben que solo tiene un electrón. Entonces, para unirlos, ¿no? Un electrón los unen y hay una fuerza repulsiva, ¿no? Que no... Eh, que es difícil, pues, unirla, ¿no? Porque es fuerza de repulsión los electrones. Bueno, entonces, de una u otra manera forman esa molécula de hidrógeno, ¿no? Incluso están los dos, ¿no? Entonces, el hidrógeno de un solo átomo no existe, sino entre los dos está. Y ahí viene su estabilidad y forma, ¿no? Entonces, pues ahí entran el carácter también de qué fuerzas nucleares están cerca, ¿no? Dado que el átomo de hidrógeno es pequeñísimo, ¿no? Las separaciones entre el electrón y el protón que se encuentra en su núcleo es pequeño, ¿no? Entonces también hay un carácter ahí de atractivo. Y, y bueno, forma pues ese gas, ¿no? Su molécula. Entonces, domina el carácter de cargas eléctricas, ¿no? Las fuerzas eléctricas, ahí domina el momento de, de formar, ¿no? Como estamos viendo gases, ¿no? Eso mismo es a nivel de líquido, sólido, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Ok? Ahora, claro, ya un estudio más detallado, ¿no? De moléculas o la formación de otro tipo de compuestos, se hace incluso pues
nuevamente la hibridización que existe, ¿no? Cómo es el acoplamiento ahí, incluso de los giros de ciertos electrones que, ¿sí? De los electrones que se encuentran, ¿no? Se llama eh, de cómo están los espines, ¿no? Ahí entra a tallar el carácter magnético, ¿no? Bien detalladamente. Bueno, eso no vamos a hacer, pero se hace estudia a esos niveles, ¿no? Bien pequeñitos. ¿Okay? Entonces, lo que nos interesa aquí es que esas fuerzas intermoleculares, quien la domina son las fuerzas eléctricas, ¿no? Y nosotros, pues, a través de la ley de Coulomb, que yo me imagino que ya todos las conocen, ¿no? Es directamente proporcional al producto de las cargas, pero inversamente a la distancia que los separa, ¿no? Al cuadrado incluso que los separa, ¿no? Si ese R que está en el denominador es bastante pequeño, la fuerza va incrementándose, ¿no? Mientras que si ese R se incrementa, la fuerza se debilita, ¿no? Y en los gases, pues, si se separan, tratan de alejarse, ¿no es cierto? Mientras que están cercas, se tratan de acercar, la fuerza incluso se hace mucho mayor, ¿correcto? Entonces, si están muy cerca, entonces hay una fuerza de atracción. Y yo, si quiero separarlos, tengo que poner una cantidad de fuerza, ¿cierto? De ahí que esa fuerza que se puede ver, ¿no? Haciendo un gráfico, ¿sí? Fuerza en el eje de las ordenadas y la distancia de separación entre las moléculas sería R. Hacemos esa función, ¿no? Hacemos un primer gráfico, la línea roja, cómo variando la fuerza, ¿no? ¿Sí? Cómo va llegando la fuerza. Entonces empecemos, miren, si están bien separadas, ¿no? La fuerza es, sí, tiene un valor, ¿no? ¿Sí? Incluso se dice, claro, normalmente tratamos pues para qué tipo de fuerzas, ¿no? Por decir, cuando están bajo son negativas, y dice para R, ¿qué pasa? La fuerza es negativa, la fuerza entre las moléculas de atracción, ¿no es cierto? Por eso está acá negativo, ¿no? Fuerzas atractivas, ¿sí? ¿Okay? Predenomina entonces, ¿no? Se atrae, ¿sí? Y aquí hay un punto R sub 0, ¿no? Que dice para R mayor que 0, perdón, para R mayor que R sub 0, la fuerza R, ¿sí? Es negativa, la fuerza entre las moléculas de atracción, correcto. Mientras que para las que están en la parte superior, ¿sí? Cuando tiene este comportamiento, mejor dicho, para R menor que R, la fuerza es mayor que 0, la parte hacia arriba. La fuerza entre moléculas es de repulsión, ¿no? Como que tratan de alejarse. Ojo, estamos hablando de moléculas, ¿no? ¿Sí? De moléculas. ¿Sí? Los gases es ese comportamiento, ¿no? Entonces tienen que someterlos a presión para juntarlos, ¿no? Pero cuando los presionan, las moléculas se juntan, entonces tienden a alejarse, perdón, tienden a repelerse. Sí, eso es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces eso es el gráfico. El otro es la energía potencial, ¿sí? Este acá, que también lo ven acá de color azul, ¿sí? Este gráfico, claro, es el más representativo que he encontrado el texto, hay otros mucho más complicados, ¿no? Entonces es la energía potencial, ¿correcto? La fuerza y la energía potencial están íntimamente relacionados, ¿no? Más de todo si consideramos que es energía potencial eléctrica, ¿sí? Entonces empezamos, ¿no? Miren, a medida que yo voy reduciendo la separación, ¿sí?
su energía potencial se hace más negativa, ¿correcto? Y, y esto es prácticamente, ¿no? Es como que llega pues a su punto más de menor energía potencial, se dice, ¿correcto? A una separación R, la energía potencial de las dos moléculas es mínima y la fuerza entre las moléculas es cero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces las fuerzas entre las moléculas es cero, no, no existe. ¿Sí? Ok, entonces, ¿sí? Y bueno, a medida que va siendo mucho menor, ¿no? La energía potencial va creciendo, ¿no? Bueno, hasta que se hace mucho más grande. Bueno, lo que nos interesa a mí es esta posición, ¿no? ¿Sí? Donde la energía potencial de las dos moléculas sea mínima, ¿no? Esta función de acá, de potencial en función de la distancia, se estudia mucho, ¿no? Sí, porque también se hace pues esta misma evaluación a nivel, por decir, energía potencial gravitatoria, ¿no? También tenemos un gráfico muy similar, ¿correcto? Ok. Otro, ¿no? Por decir, supongan, ¿no? Entre la distancia entre el planeta Tierra y el astro rey Sol, hay una distancia. Dentro de ellos debe haber un lugar donde, pues, el campo gravitacional debe ser casi bien pequeño, casi cero, ¿sí? Un punto. Entonces, esa va a ser su mínima energía potencial en ese punto, ¿correcto? Ustedes saben, pues, que a medida que nos vamos alejando de la Tierra, ¿sí? El campo gravitacional se haciendo más pequeño, ¿no? Y también, pues, su energía potencial, ¿correcto? Bueno, eh, entonces, la fuerza y la energía potencial entonces viene de esta relación. La relación de las curvas de energía potencial y las fuerzas intermoleculares en función de la posición, ¿no? Depende, ¿no? Normalmente, claro, R se toma como una posición de separación y muchas veces pues una de ellas se considera como referencia y la otra, ¿no? Entonces tenemos ahí pues eh, solamente calcular en forma radial, ¿no? A cómo se va alejando de esa distancia, su distancia. Y esto nosotros conocemos pues en electricidad y magnetismo, que es la energía potencial, ¿correcto? Sí, la energía potencial o el cambio de la energía potencial es simplemente al trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Y claro, acá falta el signo negativo, entonces lo único que hemos considerado es esto. Y de aquí pues se saca, se obtiene esa relación, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, bueno, pues esto de aquí es como el cambio, ¿no? Es como mu sub 2, mu sub 1, ese es el cambio, ¿correcto? Eso yo lo he agrupado así. Entonces, esto de aquí es equivalente, aquí, que es equivalente, eso es equivalente a que yo colocar aquí DDU integral de U1, U2, ¿cierto? O mejor dicho, pongo así DDU, U1, U2, aplico lo que nosotros conocemos el operador eh, inverso a la integral, que es la derivada, y lo único que vamos a tener es esto. DDU, acá faltaba el signo. Entonces, y ahí lo que va a quedar es f.r de dr. Y de ahí, pues, con el signo,
vemos que sale esta relación, ¿no? Aquí este DDR es producto escalar, como ambos van a estar en la misma dirección, se elimina y tenemos esta relación. En forma más general, esta expresión es simplemente el operador de potencial. ¿Correcto? Así termina. Entonces, en forma más general, ¿no? De ahí es el que nace pues esta relación, ¿no? Esta relación es, como le digo, ustedes ya tienen energía potencial y tienen fuerza, ¿no? Entonces, las interacciones están relacionadas pues a la energía, ¿no? Prácticamente esto es lo que domina todo, ¿no? En física normalmente se habla de interacciones y energía, y casi ese es, todo llega ahí. Entonces esta parte de aquí, por eso es que estos gráficos que ustedes ven, cómo va evolucionando eh, la interacción entre dos moléculas, dominan. Claro, todo este cálculo podemos hacer entre dos moléculas nada más, pero en un conjunto de eh, un balón de gas, por decirlo, ¿no? Un depósito de gas, el número de moléculas es bien grande, ¿no? Y una ecuación resolverla, lo máximo que podemos hacer en dos, ya podríamos hacer tres moléculas, ¿no? Pero hacer más de tres requiere un modelos ya para calcularlo, ¿no? Porque en forma matemática es muy complejo, muy complejo. Ok. Bueno, es entonces las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y cómo la energía potencial está relacionada a eso. Entonces, esta parte de acá es dominante a los que en algún momento van a tratar de inmiscuirse ahí, ¿no? Pueden estudiar moléculas, ¿sí? Y de ahí a partir qué tipo de fuerzas hay, ¿no? Normalmente dominan las fuerzas eléctricas, ¿no? Son las dominantes aquí, ¿no? Pues las otras son pequeñísimas. Ahora, claro, si hacen los estudios a niveles ya no moleculares, sino a niveles atómicos, o sea, interacción de dos átomos, también se hace más complejo y el quien va a dominar de todo esto, ¿no? Ya es, pues, no es la física clásica, acá nosotros solamente estamos haciendo física clásica, ¿no? Entonces ya no vamos a lo que tenga que ver, pues, física de las partículas pequeñas, que es la mecánica cuántica, ¿no? Se encarga, pues, de estudiar esos niveles, ¿sí? Eso es. Nosotros estamos planteando, en todo caso, un estudio simplemente a partir de modelos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Modelos. Vamos a borrar todo. Y así, con la finalidad de que de estudiar esto, ¿no? ¿Sí? Nuestro ideal es el gas. Nosotros sabemos eso. Sí, el gas, miren la interacción entre las partículas, están bien dispersas, el líquido está de una u otra manera y ya las moléculas un poco más juntas. En los sólidos normalmente se estudia a niveles atómicos, pero también lo hacen a niveles moleculares, ¿no? Por decir, la molécula de la sal, por decir, ¿no? Cloruro de sol, también se puede hacer, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, estas pues son la disposición a escala microscópica, ¿no? El sólido, líquido y gas son diferentes, ¿no? Y bueno, ustedes saben, hoy en día ya no, eh, lo que se trata es de aprovechar al máximo todas las propiedades, ¿no? ¿Sí? Entonces, propiedades que tengan la materia, ¿no? Por decir, esto de acá es del texto, no he cambiado nada. Esto es por un microscopio de barrido por tunelamiento. Eh, a los que desean saber cómo es esto, todo esto es pura electrónica, ¿no? ¿Sí? Claro, y claro, física también. Microscopio de barrido por tunelamiento, de una superficie de cristal de silicio. Ustedes saben que ese es un semiconductor, silicio.
El área que se muestra solo mide 9 nanómetros. ¿Sí? O sea, 9 por 10 a la 9. Un nanómetro es esta cantidad. O sea, bueno, esa es la cantidad, ¿no? Esto debe ser el área, debe estar acá al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, al cuadrado, ¿no? Ah, ya, de ancho, dice, ¿no? Es un cuadradito de ancho, ¿ok? Cada cuenta azul es un átomo individual de silicio. Se puede ver claramente cómo estos átomos están dispuestos en una matriz perfecta de hexágonos, ¿no? Aquí se logra ver. Si bien es cierto, hay otras imágenes, yo solamente he querido colocar esto, ¿no? Por decir aquí, este sería un átomo, este es otro, 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 y pues todos, como ven, formaría un hexágono, ¿no? Pequeñito. Entonces la superficie está observándose en forma experimental con un microscopio de barrido por tunelamiento. ¿Sí? Los que desean saber cómo es este microscopio, eh, aproximadamente, vamos a poner acá el color negro, y lo voy a hacer de perfil. Yo no lo conozco, yo salí del Perú, entonces he estado cerca de esos laboratorios, pero no te dejan manipular. Entonces, lo único que tengo que ver es primero saber por teoría, ¿no? Aparte que, entonces, si yo quiero tener una muestra, coloco ahí la muestra, claro, la muestra también se tiene que saber preparar, ¿sí? Supongamos que esto sea la muestra, ¿no? Ese color azul, y entonces lo que va a venir acá, va a venir una punta, pero la punta así en forma gráfica, ¿no? ¿Sí? Cada uno representa un átomo, esa es la forma ideal, si bien es cierto no se puede ver, solo los... ¿sí? Y en la última punta, se hace es como la punta de un alfiler ultra fino, ¿sí? Y lo que hacen pues, como es una máquina especial, lo acercan a la superficie. En la superficie va a encontrar, pues, suponiendo que este átomo de aquí, el último que está en la punta, ¿no? Va a observar los átomos de la otra superficie, ¿no? Del azul. Y va a haber una distancia, ¿no es cierto? Una distancia de separación. Esa distancia de separación va a leer la superficie, R, y ustedes saben, pues, hay interacciones eléctricas. Y todo eso es lo que empieza a leer, a construir ahí, ¿no? A construir. Entonces va, claro, todo eso está programado en la máquina en forma interna, quien lo fabricó, ¿no? Y empieza a observar, a tomar lectura, toda la topología, toda la superficie, ¿no? Se demorará, tendrá sus tiempos de medida, ¿sí? Y logra construir esta imagen, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. Ese es ya el que conoce, ¿no? Pues se ayuda con un software, empieza a graficar, ¿no? Cómo es la topología entonces de la muestra, ¿sí? Entonces puede estudiar la superficie. Ojo, este es de silicio, o sea, es algo sólido. Imagínense ahora estudiar los gases, que es más difícil, y aparte que tienen que tener movilidad. Eh, el silicio, si bien es cierto, lo hacen a temperaturas, ¿no?, bien bajas, más bajas que el nitrógeno líquido, para disminuir esa propiedad de oscilación de cada átomo en su posición. Entonces, se toma más complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la superficie, o sea, se logra hacer ese estudio, ¿no? Con el fin. Claro, y de los gases se hace más complejo, ¿no? Más complejo porque el sólido, como les digo, ellos lo que van a hacer es eh, eh, disminuir su temperatura y le dan cierta forma, disminuyen la propiedad esa de oscilación, ¿no?, o de movimiento repetitivo ahí de sus átomos, ¿no?
porque eso es a nivel de los átomos. ¿Sí? Eso más o menos lo han hecho en 1985, 84, 85. ¿Sí? En 1987, después que descubren eso, por lo cual que hizo este aparatito, microscopio de barrido de tunelamiento, le dan pues el premio Nobel, ¿no? Son unos suecos. Le dan el premio Nobel y, y un año después la IBM, observando con este microscopio, logra pues manipular los átomos, ¿no? Los que han visto pues que hace IBM, ¿no? Que hace IBM es ordena los átomos, ¿no? Esa es la I y luego pone, no sé si ustedes han visto el simbolito que tiene ahora la IBM. Bueno, yo creo que sí. Pueden leer y lo ordena así. Es lo que hace, ¿no? Claro, pone IBM, ¿no? Acá no voy a poner lo otro. Y así empiezan a manipular los átomos. Sí, bueno, hasta ahí se ha considerado. Claro, tiene que considerar pues que un átomo tiene, por decir, eh, el del hidrógeno, ¿no? Tiene un radio atómico de así 0.5 Armstrong, perdón, nanómetros. O sea, es 0.5 por 10 a la menos 9 metros. Son dimensiones bien pequeñitas, ¿no? No, ese es el radio, claro. Otros átomos, pues del silicio es mucho mayor, está en función a su densidad, o sea, el número de electrones que tenga, ¿no? Si tiene más electrones, su radio, este es el radio, ¿no? Es más grande, ¿no? Y ustedes lo pueden ver eso a través de la tabla periódica, ¿no? Por decir, el que tenga más será, pues, por decir, el material radiactivo, por decir, quién es el uranio, ¿no? Tiene un radio mucho más grande, que tiene un montón de electrones a su alrededor. Entonces, bueno, se empieza a manipular átomos, ¿no? Y a esos niveles. Bueno, ahora preguntarían si es que existe un mejor que este. Sí existe, ¿no? Pues se llama microscopio electrónico de transmisión de alta definición. Entonces ya permite distinguir qué tipo de átomos son. Bueno, son costosos, muy costosos. Uno de ellos está $1.000.000. En el Perú, creo que no tiene nadie, ni una universidad, porque no es capaz de gastar eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Las mineras tal vez lo tengan, pero que yo sepa, no existe. Ahora, ¿hay este microscopio de barrido por tunelamiento? No, hay otro que se llama CEN, que da simplemente, pues, no se ven los átomos, sino se ven las radiaciones que emiten los átomos, entonces por eso se puede observar, ¿no? Eso sí hay en San Marcos, pero no es ¿no? A nivel atómico, que se puede distinguir los átomos. No sé si hay curiosidad, pueden preguntar, ¿no? Modelo cinético molecular de un gas ideal. Si bien es cierto, este modelo es puramente utilizando la física clásica, ¿sí? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Modelo cinético molecular de un gas ideal, que dice: el objetivo de la teoría molecular de la materia es comprender las propiedades macroscópicas, ya les he dicho macroscópicas, todo lo que ustedes pueden observar fácilmente, ¿no? ¿Sí? Por decir, el lapicero es una medida macroscópica, la célula en un huevo lo pueden observar, todo eso. De la materia, entonces, comprender las propiedades macroscópicas de la materia en términos de su estructura,
y comportamiento atómico o moleculares. Entonces, ustedes tienen que observar los átomos y a partir de todos sus comportamientos, dicen, ¿no? O sea, su movimiento, qué está ahí, qué clase de átomo es, ¿no? Qué reacciones hay cuando los uno un átomo con otro, ¿no? Se llama aleaciones o mezclas o reacciones químicas, ¿no? Entonces, a partir de entonces de esas dimensiones pequeñas, ustedes van a ir a determinar las propiedades macroscópicas, que es la que realmente usamos a diario, ¿no? ¿No? Cuando hierve el agua, todas esas son pues propiedades, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Bueno, una de ellas ya conocemos, ¿no? Sí, es mol, ¿no? El número de Avogadro, mol, que dice cantidad de sustancias, ya les expliqué que los químicos, ¿no? Hacen su ecuación estequiométrica y a partir de dimensiones, o sea, de dimensiones atómicas o moleculares, ellos pueden preparar una sustancia, ¿no? En cantidades macroscópicas, ¿no? Entonces, esa es, por eso la semana pasada habíamos puesto ahí algo, el videíto que nos ayuda a entender eso y también una presentación que les di, ¿no? Cómo sacar, medir, o sea, cómo se calcula eso, ¿no? Porque es importante, ¿no? ¿No? Entonces, cómo estudiar, pues, de niveles atómicos o moleculares y obtener propiedades macroscópicas, ¿no? Hoy en día eso se estudia a nivel teórico, ¿no? Hay muchos compañeros que yo he tenido, han salido afuera y la verdad les va muy bien, ¿no? Que solamente hacen teoría, ¿no? Ellos modelan con todas las reglas, o sea, todas las reglas o leyes de la física, química, todos los conocimientos biológicos, ¿no? Por decir, ¿no? Eh, a una persona, por decir, un tipo de araña, ¿no? Le pica. Y tú tienes que crear el antídoto para esa araña, porque no todas las arañas tienen su mismo antídoto. Atrapan la araña o localizan la araña, ¿no? Y bueno, pues a partir de eso ven su estructura molecular y tienen que crear el antídoto. Y eso lo hacen pues a través de simulaciones. ¿Cómo destruir el antídoto, pero sí, el veneno de la araña? Una sustancia, ¿no? Que ellos lo modelan en, ¿cómo se llama? En computadora, todo, lo simulan, cómo va a ir atacando. Tienen que ver eso. Y solo hecho hacer ese programa, mejor dicho, al hacer ese programa van a pues considerar qué tipo de átomos, cómo debe elevar su temperatura, cómo debe hacer para que reaccione y se forme, ¿no? Ese antídoto. Entonces, lo que hacen es la receta, al final es la fórmula, ¿no? Cómo hacerlo. Y rápidamente hacen y ya tienes el antídoto. Sí, esa es una forma. Entonces, ellos pues lo que hacen es, ven comportamientos de niveles atómicos, forman moleculares, ¿no? Forman la receta, ven incluso en la simulación cómo ataca y destruye el veneno, ¿no? El veneno, lo neutraliza. Y esa es una forma. ¿No? Y así. Y bueno, pues ya, y eso ha sucedido, ¿no? Entonces, hoy en día, por decir, todos los avances tecnológicos parten de niveles atómicos, niveles moleculares. Se estudia ahí, se va construyendo la sustancia, ¿no? Se aprovecha las propiedades que tenga a niveles atómicos, se logra a niveles macroscópicos a construir. Por ejemplo, por decir, la PCE, los UCBs, los discos duros, todo eso, ¿no? Entonces se parte de ahí. Y uno de esas es la figurita que ven ahí, ¿no? Propiedades superconductoras. ¿Sí? Ya que, si bien es cierto, muy poco utilizamos nosotros, pero a niveles de laboratorio se usa bastante, ¿no? Entonces, para estudiar el modelo cinético molecular de un gas ideal, bueno, pues así están, ¿no? Es un gas ideal, ¿eh? Las moléculas, pues, tienen un movimiento caótico, ¿no? ¿Sí? Más o menos esa simulación, no sé, espero que se aprecie.
Sí, así están. Imagínense, tienen un cilindro de gas y ese es el comportamiento. Pero como nosotros vamos a estudiar utilizando la física clásica, tenemos que considerar ciertos parámetros, ¿no? Nos vamos a la ecuación de los gases ideales. Teníamos qué parámetros: presión, volumen, temperatura, qué más, cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, todos esos parámetros tenemos eh, que, que determinar, ¿no? ¿Sí? En esa ecuación. ¿Okay? Entonces, dice, el modelo cinético molecular de gas ideal es representado como un gran número de partículas que rebotan dentro de un recipiente. También establece la relación entre las ecuaciones de estado del gas ideal y las leyes de Newton, ¿no? Entonces, por eso es la ecuación de estado del gas ideal, lo vamos a llevar nosotros a hacer, pues, qué parámetros hay es en la física clásica, ¿no? O sea, las leyes de Newton. De ahí, por decir, esta es la ecuación ideal, vamos a llegar, por decir, a uno de los parámetros, ¿no? Ahí, por decir, eso KTR es la energía cinética que debe tener las moléculas, ¿no? Por decir, ahí es igual a 3 medios, la cantidad de sustancia, la constante de los gases y la temperatura absoluta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Colisiones y presiones de gas. Entonces, vamos a ver primero qué pasa con la presión del gas, ¿no? Bueno, hay unas consideraciones que se deben tomar, todo esto lo he tomado del Cierce-Mansky. Precisiones para el modelo, ahí tenemos pues nuevamente cómo están las moléculas. Dice, un recipiente con volumen contiene un número muy grande de moléculas idénticas cada uno con masa m. Entonces vamos a considerar un volumen donde va a haber n idénticas moléculas y cada una con masa m. Entonces, n moléculas con cada una que tenga masa m. Las moléculas se van a comportar como partículas puntuales. No estamos considerando el volumen. Su tamaño es pequeño en comparación con la distancia media entre las partículas. Entonces, su tamaño de las moléculas, ahí dice puntuales, ¿no? Casi como un punto lo vamos a considerar de cada molécula, en comparación con la distancia media entre partículas y las dimensiones del recipiente. Distancia media de separación, bueno, cómo están separadas las moléculas, ¿no? Después dice, las moléculas están en constante movimiento. Chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente. Estos choques son perfectamente elásticos, ¿no? Esa consideración que tenemos que hacer, ¿no? Choques o colisiones perfectamente elásticas con el recipiente que los contiene, ¿no? Las paredes del recipiente son perfectamente rígidas y con masa infinita. Ya no se van a mover. Esas son las consideraciones para hacer esto, este análisis, ¿no? Este estudio. Entonces se empieza así, ¿no? Ojo, este es un modelo, es cierto, hay otros modelos diversos. Como dice, ¿no? Choque elástico de una sola molécula, ¿qué va a hacer? Supongamos que viene la molécula, ¿sí? Y colisiona, esta es la pared del recipiente, choca. Entonces, pero necesariamente tiene que venir con una velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa velocidad yo la puedo descomponer, ¿no? Tanto en forma vertical como horizontal, ¿sí? ¿Sí? Y llamo pues a la horizontal así, en un primer caso, antes de que ocurra el choque, le llamo así, velocidad v sub 1x. Y esto es el módulo, o sea, su negativo. Correcto, en esta dirección. ¿Por qué? Porque está yendo de izquierda, perdón, de derecha hacia izquierda, ¿no? Porque aquí hemos considerado un sistema de referencia, ¿no? Entonces, hacia la izquierda es negativo, esa es la razón. A este módulo se le llama rapidez, acuérdense, ¿no? O magnitud de la velocidad en la dirección X. Negativo. Entonces, colisiona, ¿sí? Colisiona, rebota, es una colisión con la pared,
¿no? Ahora, la velocidad de la molécula es esta. También se descompone en esa posición. Hacia la derecha va a ser positivo, incluso su módulo está. ¿Sí? Pero es ya cuando ha rebotado, después del choque. Lo que aquí se observa y se considera que a nivel vertical las velocidades no van a cambiar. ¿Sí? En forma vertical, la componente vertical. Y tienen la misma magnitud, ¿no? Antes y después del choque. Ojo, lo único que ha hecho es invertir, ¿no es cierto? La dirección X ha invertido, ¿no? Por eso es uno es positivo y el otro es negativo. ¿No? La rapidez no va a cambiar. Como dice que es perfectamente elástico, dice el choque con la pared son perfectamente elásticos, por lo tanto su magnitud de velocidad no va a cambiar. No, no ha tenido nada. Entonces, esa aclaración hacemos aquí. Se considera que las moléculas tienen la misma magnitud de la componente X de la velocidad. ¿No? Todas. Acá solamente estamos modelando una, pero bajo esa una vamos a considerar que sean todas, ¿no? O en todo caso, pues una gran proporción. Queremos decir algo del 80, 90 o 100% de todas las moléculas. La gran mayoría. El gráfico muestra el cambio entonces de la componente X y aquí ya llamamos momento lineal, ¿no? O cantidad de momento lineal. ¿Okay? Esta es cantidad de momento lineal, ¿sí? Del cambio. Entonces ahí el cambio final, o sea, el final menos el inicial, pero todo en el eje X. ¿Cuál va a ser? Como nosotros sabemos, cantidad de movimiento es masa por su velocidad, ¿no? Este sería el final, ya cuando sale, y el otro que está dirigido hacia la izquierda, negativo. ¿Okay? Y eso mismo, pues, operamos todo. Entonces tenemos aquí el cambio de la cantidad de movimiento en el eje X, ¿no? Es igual 2 veces la masa de la molécula, hemos dicho que debe tener una masa m, y la magnitud de la velocidad en el eje X. Y eso le llamamos una ecuación. Correcto. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora, en la figura que ustedes ven, todo está tomado del texto, ¿no? Vamos a suponer que la molécula, de una u otra manera, observar, pues, antes de la colisión, y lo va a hacer a través de una pared, ¿no? Para eso se modela acá un cilindrito, ¿sí? Un cilindro, ¿cierto? Y lo va a hacer en un instante. A ese instante le vamos a llamar diferencial de tiempo, ¿no? Es una cantidad de tiempo finito, ¿no? O sea, no es cero, finito. Y construimos, ¿no? Antes, ¿cómo es? Entonces, esa distancia. Ponemos que la velocidad a una distancia, miren, este término es distancia. Análisis dimensional simplemente es distancia, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces llega antes de la colisión, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces todas deben tener, o sea, todas las moléculas deben tener la misma magnitud de la velocidad X, ¿no? Correcto. Aquí también estamos considerando el cilindro, ¿correcto? Ahora, es prácticamente estamos considerando una fracción de todo el volumen, ¿no? Un cilindrito, pues. Entonces aquí tenemos un diferencial también de volumen, ¿no? Este sería el volumen, ¿no? Distancia, o sea, este es el ancho de, perdón, la longitud del cilindro y su área transversal, ¿no? Listo. Entonces dice, la molécula choca con la pared no, durante un intervalo de tiempo, ¿no? Un diferencial de tiempo, un tiempo bien pequeñito, que no es cero, se aproxima a cero, ¿no? Un instante. Ese tiempo va a colisionar con la pared. Considere que el número de moléculas colisionando en el área durante ese diferencial de tiempo es igual al número de moléculas que están dentro del cilindro mostrado en la figura.
Entonces tenemos ahí, dentro del cilindro debe haber un número de moléculas, ¿correcto? Suponiendo que el número de moléculas por unidad de volumen, n, entonces, número de moléculas por unidad de volumen, así lo leemos, es uniforme, ¿no? Eso, en este cilindrito, y eso lo extrapolamos a todo el volumen total. Aquí es. Entonces el número de moléculas en el cilindro solamente es este, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa es? Volumen, ¿no es cierto? Lo multiplicas por volumen, ¿qué te da? Ojo, esta es una fracción, acá creo que faltaba separar, ¿no? Así. ¿Sí? Esto también es volumen, unidades de volumen, esto es por volumen que está en el número, denominador. ¿Qué me va a dar? Número de moléculas en el cilindro. O sea, en dimensión que tiene acá, número de moléculas, no tiene más. Otra dimensión no tiene. Luego, eso es, ¿no?, lo que sucede en el, ¿cómo se llama?, en el cilindro. Y en este proceso, pues, cuando llega, ¿no?, N moléculas, o sea, toda esta cantidad, caben en el cilindro, van a estar colisionando, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la mitad estará llegando y la otra estará rebotando. Entonces se dice en promedio. El número de moléculas que chocan con A durante dt es eso, ¿no? Claro, unas, pues, como le digo, van llegando y otras van saliendo. Las que llegan son las que van a colisionar aproximadamente, entonces en promedio se va a considerar la mitad de este número. Entonces, ¿cuánto es? Ese es el número de moléculas que van a chocar o colisionar en un diferencial de tiempo. Correcto, 2. Okay. Tenemos esa ecuación. Luego, para el sistema de todas las moléculas del gas, ahora va a ser para todas, el cambio total del momento lineal, ¿sí?, diferencial, ojo, este es mayúscula, P de X, cantidad de movimiento lineal, durante un diferencial de tiempo es el número de choques, ecuación 1, multiplicado por esa cantidad. ¿Qué hemos hecho? La ecuación 1, ese es un medio, mejor dicho, lo que está aquí, todo este término, hasta ahí, ¿sí?, es la ecuación 1. Lo vamos a reemplazar ¿por quién? Por esa cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento es, ahora sí, ¿okay? ¿Por qué hacemos eso? A ver, retrocedemos. ¿Okay? Miren, acá la cantidad de movimiento. Este es solamente para una, ¿no es cierto? ¿Okay? Es para uno, la ecuación 1. ¿Correcto? Pero si nosotros hacemos que sea para todas, entonces acá ya estamos colocando un montón de moléculas, ¿no es cierto? Muchas moléculas acá. Son muchas, por eso multiplicamos por el número. Cada una de ellas va a aportar ¿cuánto? Esta cantidad. Entonces ahora sí, todo esto, el cambio total, por eso dice, ¿no? Creo que había ponerle cambio total del momento lineal, así, de todas esas moléculas, ¿no? Entonces llegamos haciendo, simplificando, pues aquí, ¿qué términos se van a desaparecer? Ninguno, ¿no? Solo el 2, ¿no? El 2 desaparece. ¿Qué más? No desaparece, ¿no? Tenemos esta ecuación, ¿no?, donde está entonces el número n de moléculas por unidad de volumen, el área, ¿no?, de ese cilindro, la masa de cada molécula, la velocidad,
¿sí? Aproximada, ¿no?, de cada molécula, y colisiona por un diferencial. Este n le dice que es todo, pues. Ahora, diferencial de tiempo yo lo puedo llevar al denominador y construyo esta ecuación. Entonces, este ddk, este ddt, simplemente lo que he hecho es llevarlo al denominador, ¿no? Y tenemos esta ecuación, esta nueva ecuación. Entonces, ahí el diferencial de la cantidad de movimiento lineal en función al tiempo, ahora se convierte en esta ecuación. Pero lo que vemos es que esta ecuación, ¿no?, la derivada de la cantidad de movimiento en función del tiempo, eso es una de las relaciones de la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, es esta, ¿sí? La fuerza es igual, derivada, ojo, cantidad de movimiento entre el tiempo, ¿no? Esa es la mejor formulación que existe de la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Okay? Cantidad de movimiento. Y eso es igual a lo que es aquí. ¿Correcto? Ahora sí, ¿no? ¿Okay? Es la misma expresión, ¿no? Luego esta área que está aquí, lo llevo al denominador de la fuerza, o sea, lo pongo acá. Y eso nosotros sabemos que eso es presión. Acá la letra P está con minúscula y dice que es igual a la fuerza lo llevo con área, presión, ¿no? Entonces a este término, ahora sí, ya tenemos pues una nueva ecuación, ¿sí? Así. Y más todavía, si este término lo uno con este de acá, cambio. ¿Qué cosa es? Presión por volumen. ¿Y eso qué cosa va a dar igual en el lado derecho de la ecuación número 3? ¿Sí? Nos quedamos ahí con eso, ¿no? Ya pues nosotros recordamos, ¿no? P, B, N, R, T. ¿Qué cosa es? La ecuación de los gases ideales, ¿no es cierto? ¿Sí? Este PB. Entonces está aquí, presión, volumen. Aquí es igual N, número de moléculas, la masa de cada molécula y su velocidad en promedio, ¿cierto? Al cuadrado. Bueno, entonces tenemos ahí, y nos acercamos, pues, ¿no?, utilizando las herramientas de la física clásica, y vamos a ver qué parámetros tenemos acá, ¿no? Ahora, sustituyendo esa rapidez Bx al cuadrado por su valor medio, ¿no?, ahora sí vamos a tomar, ¿no?, valor medio de todas, ¿no?, porque una molécula puede tener ese valor, pero yo quiero pues que todas las moléculas, ¿no?, o sea, esa es una aproximación. Ahora consideramos que sea su valor medio, ¿ya? ¿Sí? Su valor medio de todas. Si tienen n, vamos a considerar que su velocidad sea de una de ellas este valor medio. Pero las moléculas pues no están un depósito de 2 dimensiones, sino 3 dimensiones. Entonces pues no solamente va a tener en la dirección X, ¿no?, sino también tendrá que ver, si es el sistema coordenado espacial cartesiano, tendrá que tener componente en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿no? La rapidez entonces ya total de las moléculas en el espacio de 3 dimensiones está relacionado con las componentes, ¿no?, mediante esta relación. ¿Es cierto o no? Bueno, en física clásica se conoce esto, ¿sí?, que la velocidad o la rapidez, ¿sí?, es pues el cuadrado de sus componentes. ¿Qué vamos a encontrar acá? Su magnitud, ¿no es cierto? A eso se llama rapidez. Ahora, cada componente lo expresamos así, como su valor medio, ¿no? Esto será para una, pero si quiero encontrar de todas, digo, pues un valor medio le llamamos, ¿no?, así como hemos llamado aquí, para cada uno de ellos. Representamos, ¿no?, cada componente relacionado por el valor medio. Ahora,
Es difícil determinar, por decir, qué diferencia hay entre la componente X, la componente Y, la componente Z, ¿no es cierto? Entonces decimos, pues, que cada componente tenga un valor. Entonces vamos a tener para todas, ¿no?, que sean iguales. Y especialmente tomando el valor de el eje X, ¿no?, para completar nuestro. ¿Qué hacemos? Pues le decimos que A tenga la misma magnitud, la X, la componente en el eje X, la componente en el eje Y tenga lo esto. Entonces, ¿sumo cuánto sería? 3bx. Y luego, a mí me interesa este término de acá. ¿Qué hago? Lo despejo. Entonces, ahora sí, esa velocidad media que nos estamos observando en la ecuación anterior, la ecuación 3, lo vamos a reemplazar, ¿no? Esto de aquí lo vamos a reemplazar en la ecuación 3, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Presión por volumen sería 1/3 y empezamos ahí. Esta sería nuestra ecuación, ¿no? El anterior, por si acaso. Ahí está, ¿no?, en esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar aquí? Este término. Eso es lo que hemos hecho acá. Lo hemos reemplazado entonces por este. Y ahora sí tenemos esta ecuación. Pero acá ahí existe la masa y la velocidad al cuadrado. Eso nosotros podemos separar. Lo separamos aquí. ¿Todo esto qué cosa es? Energía cinética, ¿no es cierto? Bueno, es de energía cinética de traslación, le dice el texto, que bueno, es energía cinética, pues para que haya, para reafirmar que efectivamente es del movimiento, ¿no? Por eso dice traslación. Entonces tenemos esta expresión número 5, ¿no? Correcto. Y a esto, pues, ¿qué le vamos a llamar? KR, energía cinética de traslación. Entonces, PV a qué es igual? A 2/3 N KR. Correcto. Así, ¿no? Pero PV es igual, se fue. Bueno, eso también lo tenemos allá, se borró. Bueno, en la ecuación 5 es la energía cinética media de una molécula. La energía cinética aleatoria total. Ese término, ¿qué hemos hecho? Pues acá está, ¿no? Todo ese es, y ahora lo reemplazamos, ¿no? Antes era, es lo mismo que puedes poner aquí PV, solo que no hemos puesto los 2/3, ¿no? Y en la ecuación 5 entonces tenemos esta ecuación. Y nosotros, si recordamos, se va a borrar. Comparando con la ecuación de con la ecuación ideal de los gases, PBNR, este PB es este, ¿no? Por lo tanto, todo este término es igual a aquí. Y eso es lo que se conoce, pues. Esta es la nueva ecuación, ¿no? Energía cinética de traslación promedio de un gas ideal. Bueno, ahí está el número de moles, temperatura, constante de los gases, ¿no? Y ahí se ve que esa energía cinética de traslación promedio de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura. ¿Correcto? ¿Sí? Número de cantidad de sustancia debe ser constante, esta es la otra constante, y es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, ¿no es cierto? Esta es una primera expresión, y así se va construyendo, ¿no?
Luego, pues tomamos que la energía cinética, ¿no?, es traslacional, que hace a KR, es para una molécula. Pero dice media de una, o sea, total. Si yo quiero tomar solamente una, lo divido sobre n. Hacemos la división, ahí está su valor. El otro lado de la ecuación también lo divide sobre n. ¿Sí? Y luego lo unimos con ¿qué cosa? El número total de moléculas es el número de moles n, multiplicado por el número de Avogadro. Y así. Vamos construyendo, ¿no? ¿Correcto? Y luego tenemos esta ecuación número 6. ¿Correcto? Y que nos va a interesar es este término. Pero R sobre Na, ¿qué cosa es? La constante de Boltzmann, K. Boltzmann. Bueno, ahí está su valor. Y luego, pues, esta ecuación lo podemos resumir, ¿no? Ya considerando esto su constante, la constante de Boltzmann, ¿no? Todo esto de acá. ¿Correcto? Y este factor. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Encontrar la energía cinética de traslación media de una molécula de gas, ¿no?, de una forma más simplificada. Y bueno, y si tú quieres encontrar la rapidez, bueno, aquí simplemente despejas esta ecuación y tenemos pues esta otra relación, la rapidez de cada una de ellas, ¿no? Claro, esto ya es, se llama, acá le dicen rapidez eficaz de una molécula de gas, ¿no? Tiene un término. Este término RMS viene del inglés, ¿no? Y justamente se hace del cálculo, ¿no? Y ese es un cálculo que se hace del anterior. ¿Sí? Root median square. Bueno, esto viene de un término inglés, ¿no? Y tenemos esta nueva ecuación. Si uno quisiera encontrar, pues, la velocidad, ¿no?, la rapidez eficaz de una molécula de gas. Son modelos, acuérdense, no es modelo, ¿no? Y también puede haber la trayectoria, ¿no? Trayectoria libre media de una molécula de gas. Hay que considerar, pues, que entre las moléculas, ¿no?, entre ellas, si hacemos este modelo, ¿no?, están aquí, tenemos otra, entonces va a recorrer, y este es el camino, ¿no? Este es el camino que habla, la trayectoria libre de recorrido, ¿no? Acá tendrá pues velocidad, considero yo a ese instante velocidad inicial, cuando llega acá a velocidad final colisiona, ¿no? Pero ha recorrido una trayectoria, ¿no? Ahora es lo mismo que esto. Acuérdense que todas están en movimiento, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Trayectoria libre media de una molécula de gas. Bueno, así se estudia a niveles en física clásica, ¿no? Un poco cansado, pero es eso, ¿no? Luego teníamos capacidades calóricas, ¿no? Creo que eso estudiamos en las clases anteriores, pero aquí lo que se va a hacer en capacidades calóricas es cómo obtener esa fórmula. O sea, partiendo de modelos, de un modelo teórico, vamos a obtener esa capacidad, ¿no? ¿Sí? El calor específico, por decir. Eso es, ¿no? Bueno, eso es lo que correspondería. No sé si tengan alguna curiosidad, algo sobre el tema. ¿Okay? Entonces, propiedades moleculares de la materia. No sé, acá hay un video que no recuerdo.
Bueno, no, es el mismo que ya lo hemos puesto. No sé si tengan alguna curiosidad, algo que decir sobre esto. Hay muchas preguntas, pero no sé cuál. ¿No hay preguntas? Lo que viene es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Eh, bueno, la narrativa, esto lo vamos a hacer la próxima clase. Eh, lo que entiendo yo es que ese dispositivo que ven ahí en la animación, bueno, pues es el inicio de la industrialización, ¿no? Mejor dicho, cómo se producen las máquinas, los motores, ¿no? El principio del motor. Y claro, primero habían los motores, pues, a vapor, ¿no? Ustedes saben, a vapor. ¿Sí? Los carros que hacían, calentaban agua y esos pistones eh, los movían, ¿no? A presión. Sí, es justamente lo que vamos a hacer, pues, ¿no? Estaba un volumen cerrado, de una u otra manera controlaban el paso del vapor y, y tenían ese fundamento, ¿no? De, de mover los pistones de una u otra manera, de forma calculada, ¿no? O sea, de acuerdo a las necesidades. ¿No? Mueven el pistón, sacan el vapor, cierran y mueven las ruedas, que es lo importante, ¿no? Sí, ¿ves? Eso es lo que hacen, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Solo que ahora ya pues no usan, claro, para calentar el agua utilizaban leña, pues, ¿no? Leña, o sea, no, no se conocía el petróleo todavía, ¿no? Eso es, ok. Entonces, era lo más fácil. A ver, y luego pues se automatizó, ¿no? Ya empezaron a hacer la forma más automática, ¿no? Incluso alguien le daba movimiento, ¿no? Y empezó el problema, ¿no? Eso lo aplicaron para ciertos productos de motor, la idea ya empieza a resonar, ¿no? No estamos muy lejos, ¿no? Porque eso cerca de 1800 ya se conocía esto, ¿no? En 1700, 1800 ya empiezan los primeros.
motores. Sí, a la final ¿qué es? El movimiento, usted sabe, movimiento de partículas, lo que va a hacer es cambio de posición, le aplicas una fuerza, ¿no? Presión es fuerza sobre área, ¿qué está haciendo? Trabajo. Y cuando haces trabajo, ¿qué haces? Energía, ¿no? Y ya pues todo llega y empieza a hacer esto, ¿no? Ustedes saben que todo eso, pues alguien iba echándole leña o carbón, ¿no? Ahí ven el trencito, que todavía tiene leña, ¿no? Ahora, ¿quién inventó eso? Bueno, está entre los ingleses, o sea, los europeos, digamos, ¿no? Y los americanos. Y el proceso de crecimiento de la economía americana es pues en base a que ellos logran ese proceso de industrialización, ¿no? Pero todo en función de ver que ese cilindro de vapor, ¿no? Hierven el agua, el vapor entra con presión, mueven los pistones, el arreglo ahí hace que giren las ruedas y se empieza a mover el tren, ¿no? Los caballos ya dejan de usarse, ¿no? ¿Por qué? Porque un tren pues te mueve cantidad de artículos, cantidad de masa, ¿no? Cantidad de materiales que comercializar, ¿no? Salvo que en el Perú no tenemos eso, ¿no? Salvo que las mineras no creo que tienen ahora en uso los trenes. Nosotros no usamos para transporte de personas. Entonces ese simple hecho, ¿no? Calentar agua, entrar a un depósito, o sea, ¿no? Un depósito, volumen, ¿no? El vapor, ver cómo, qué es lo que sucede ahí, ordenar de tal manera que haya eh, eh, todo se articule, se imagine, la imaginación entró, eso de ingeniería, ¿no? De ingenio, de cómo hacer que haga el mecanismo rotar las ruedas, ¿no? Y ahí tenemos el tren. Y ahí se empieza pues el principio del motor, ¿no? ¿Sí? Eso fue el principio pues de los motores, ¿no? Y el motor pues se ha vuelto como, bueno, eso mismo funciona, ¿no? El ser humano, ¿no? El corazón ahí, que tiene que bombear la sangre a todas las partes del cuerpo, el corazón, ¿no? Actúa así. Se comprime, se descomprime, así como actúan los pistones, ¿no? Y hacen andar las ruedas. Entonces, el mismo principio, ¿no? Y todo eso se conoce como, nosotros lo vamos a conocer como sistemas termodinámicos, ¿no? Porque va a estar ahí la presión, el volumen y la temperatura. Y claro, también la cantidad de sustancia, ¿no? Todo lo que hemos modelado o tratado de modelar con la eh, ecuación general de los gases, ¿no? Ojo, claro, dirán, profe, pero ese es el general, no, pues ustedes todavía tienen que llevar, probablemente, depende, no sé, su carrera si lleva termodinámica, ¿no? El curso de termodinámica, o sea, este es como una introducción a lo que va a ser termodinámica, incluso, ¿no? Ahí lo van a estudiar mucho más amplio, ¿no? Cada punto, ¿no? ¿Sí? Eh, y bueno, lo que nosotros vamos a ver es sistemas termodinámicos. Entonces, sistema termodinámico se define como la parte del universo objeto de estudio, ¿no? Ustedes lo cierran. Entonces, es un sistema. Y para eso tenemos que separar qué sistema, ¿no? Los sistemas pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Y ahí está bien claro, ¿no? Eh, Ahí tenemos un sistema aislado, sistema cerrado y sistema abierto. Las figuritas de la parte inferior son bien claras, ¿no? En un sistema que vamos a tener masa y energía, eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Masa y energía. Dice el sistema aislado, miren, estoy acá. Todo lo que no está dentro, o sea, la figurita verde,
está limitado entonces este sistema y le llamamos sistema aislado. ¿Cuándo se dice que es sistema aislado? Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con sus alrededores. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, ¿no? Sistema aislado, totalmente. No intercambia materia ni energía. Bueno, eso también ya le hemos dicho, ¿no? Algo ideal para nosotros es el termo, ¿no? El termo que guardamos agua caliente, ¿no? El objetivo es que el calor se mantenga ahí, ¿correcto? O sea, el calor es energía. Y el agua, pues, no se pierda, ¿no? Eso no se hace, sería materia. ¿Sí? Ese es lo ideal. Claro, nosotros vamos a estudiar el primero ideal, de ahí, pues, ustedes saben que eso no es verdad en el termo, ¿no? Dura máximo un día, no más. Claro, ya, sí, pues, depende de qué termo tenga, ¿no? Luego tenemos el sistema cerrado. ¿Qué dice acá? Acá usted puede ver, ¿no? El sistema cerrado, ¿qué dice? Es aquel que intercambia energía, calor y trabajo. Calor y trabajo. Y entonces veamos, ¿no? Trabajo también es considerado una forma de energía. Y calor, claro, es una forma de energía, ¿no? Pero no materia con los alrededores. Su masa va a permanecer constante. Como hay dos parámetros, entonces masa no va a intercambiar, ¿no? Que sí, energía. Cualquiera de esas dos formas, ¿no? Energía mecánica o calor. Sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con sus alrededores. O sea, esos tres sistemas pueden existir. ¿Algún otro? No hay, ¿no? No sé si tengan algún comentario sobre eso. Y un sistema es esto, ¿no? Ese es el motor, ¿no? Un motor de 4 cilindros, dicen. Ahí están los inyectores, los que sacan el humo que se quema, y cómo hacen los sistemas de giro, ¿no? El que construyó los motores, hoy en día todavía los motores se siguen utilizando el mismo concepto. ¿Sí? La competencia es quién hace los mejores motores a nivel del mundo. Entonces, quien haga esto mejor, lo industrialice, es el país que que dominan el mundo. Eso ha ocurrido, ¿no? Por decir, los americanos dominaron ampliamente esto, a todo nivel, ¿no? Puede vender su mercadería, crean los mejores barcos, mejores motores, en fin, ¿no? Bueno, ya les he dicho, ¿no? De investigaciones de punta, ¿en dónde se dan? En el nivel militar y en el nivel aeroespacial, ¿no? Ahí se dan los grandes descubrimientos. Probablemente el, el 5G, los americanos ya lo tenían, solo que no lo usan, ¿no? No lo usaron, los chinos lo hicieron y lo están masificando. Lo que sucede es que a nivel militar los americanos ya lo usaban, que sabemos. Entonces, y los chinos pues lo han masificado, ¿no? A todo uso. O sea, eso ya funciona, ¿no? O sea, toda la investigación de punta siempre está a nivel militar, porque tienes que dominar, y las investigaciones aeroespaciales, ¿no? Ahí empieza. Bueno, yo creo que hasta aquí, no sé si tienen algunos comentarios sobre esto. Lo que sí tendrían que revisar es esto, quedarse bien claro que es sistemas termodinámicos, ¿no? Bien, bien claro, porque eso lo van a utilizar para todo, ¿no? Para todo, no reconocer. Y lo que prácticamente vamos a estudiar cuando hagamos
primera ley de la termodinámica, que va a ser el miércoles, es que prácticamente que tenemos que ver ese es el motor, ¿no? Un cilindrito. ¿Sí? Y utilizar los parámetros pues, que ya son conocidos. ¿No? Y hasta lo que venga la próxima semana, no. Hasta el miércoles, hasta ahí tomaríamos pues el examen. El día 24 hemos quedado, ¿no es cierto? Sí, parece que el miércoles vamos a tomar ¿cómo se llama? El cuestionario, ¿no? No sé si algo tengan que decir sobre eso, porque ya la otra semana termina clase y yo también me he sorprendido. ¿No? Profe, ¿el cuestionario sería este miércoles? No, O no, sea, el próximo. el 26. Sí. O sea, después del examen Sí, final. sí, pero usted ya tiene que estar preparado. Pues, ¿no? Claro. Ahorita ya nosotros hemos planificado eso. Ya, 24 final y 26 cuestionario. Ajá, Ya. y ahí termina todo. Ujú. Sí, aparte tengo que entregarles el miércoles unos ejercicios que va a ser sobre lo que hemos venido, ¿no? Un trabajo, ¿ok? Que también va a ser entregado el próximo miércoles, ¿no? Cada una semana, ¿ok? Claro, es en grupo, por si acaso. Eh, ¿Algún comentario? A ver cuántos hay, 21, o sea, todavía falta. Vamos a tomar asistencia. Allá. Entonces, esto de hasta aquí, hasta sistema, vamos a llegar hoy día. ¿No? De ahí ya viene sistemas termodinámicos, vamos a ir analizando todo eso. Es bastante realmente. Es energía interna, todo, ¿no? Entonces, revisen todo lo que es, entonces, eh, bueno, no hay preguntas, ¿no? Que discutir, esta parte, ¿no? Distinguir, pues, aquí, si bien es cierto, el modelo cinético molecular que plantea, aquí es, ¿no? Este modelo, hay un montón de modelos, ¿no? Este es uno de ellos. Ya cada uno toma sus consideraciones de cómo se debe analizar. Como le digo, yo normalmente a veces no lo sé presentar, pero tengo entendido que este modelo, pues, es el más simple, ¿no? Ahora, la otra es, si bien es cierto, este modelo no es preciso, pues, ¿no? Es como yo les puedo decir, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo construyo? Yo les puedo decir, ¿qué es esto, no? Aquí creo que me excedí. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué puede representar eso? Así.
Este es un modelo, por decirlo. ¿Qué puede representar? Todavía no lo ven. Bueno, yo no soy dibujante diestro, ¿no? La otra forma, ¿no? Otra forma. ¿Qué es eso? Bueno, así siempre es un muñeco, o puede representar una persona, ¿no? Bueno, este es el primer modelo, pues, el clásico. Es lo mejor que se puede hacer. Pero una persona no puede dibujar, pues, a la perfección como hoy en día es una fotografía, ¿no? Entonces, cada vez el ser humano ha ido estudiando, por decir, el cabello, y ya lo va representando poco a poco mejor, ¿no? Más refinado. Ya no lo puede hacer en forma manual, pues instrumentos, ¿no? Y así va investigando poco a poco hasta lograr lo real, ¿no? Por eso ese modelo cinético molecular empieza así, ¿no? Bajo ciertas limitaciones. Esas limitaciones están ahí, ¿no? Y de ahí construye todo el modelo. Lo otro es que muchas veces se ha construido estos modelos eh, eh, desde niveles atómicos a niveles macroscópicos. Y se ha logrado, pues, eh, obtener las propiedades macroscópicas, ¿no? De niveles atómicos. Normalmente los físicos que nosotros trabajamos, por decir, se hacen simulaciones, así como ustedes ven esa simulación que está corriendo ahí, ¿no? Empiezas a unir dos átomos, luego tres átomos, luego cuatro átomos, ¿no? Y como nosotros sabemos que a niveles pequeñísimos tienen comportamientos diferentes, se llaman nanopartículas, hoy en día se conoce como nanotecnología. Y se pueden, tienen propiedades pues diferentes, ¿no? A lo que es en macroscópico. Y a esos niveles se trabaja. Entonces se da la receta y nosotros solamente publicamos, se da la receta, ¿no? Y, y se sigue construyendo y se observa en cuántos átomos y qué topología, cuál es su superficie, la que tiene cuando alcanzan propiedades macroscópicas, ¿no? Por decir, el cobre con dos moléculas no tiene propiedades macroscópicas. Con tres, cuatro, cinco se ha determinado, ¿no? Lo mismo por oro. Entonces, se parte de esos niveles, ¿no? Se construye. Claro, el trabajo es computacional, ¿no? Porque imagínense ustedes resolver una ecuación de dos cuerpos, ¿no? Que tenga su velocidad, posición, todo lo que es la mecánica clásica, ¿sí? Y llevar pues ahora a discutir solamente de dos, ¿no es cierto? Es difícil, de tres se hace más complejo, se puede resolver, de cuatro ya casi ya no se puede. Ahora pues tiene que considerar que el cobre eh, no lo vas a estudiar a niveles atómicos así, ¿no? Tiene que ver con su comportamiento de cada electrón, cómo se van a, cómo se van a integrar en uno solo, en un solo cuerpo, una sola partícula. Y ahí se hace complejo, ¿no? Se tiene que reducir, simplificar, así como hemos hecho acá, simplificando, diciendo que es en promedio, ¿no? Que en promedio todos deben tener velocidades las mismas, así se construyen los modelos. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede resolver. Ahora,
Dirán, pues, y eso es, ¿por qué? Porque también juega en función la capacidad de las máquinas, ¿no? Por decir, para ese cálculo se demora un mes correr la máquina, el programa, ¿no? Para que haga todos los cálculos respectivos. Pero si tú quieres tener más moléculas, o sea, más moléculas que involucran más real tus resultados, o sea, obtener tus propiedades macroscópicas a partir de niveles atómicos, vas a tener que tener una máquina, un conjunto, se llama un clúster de computadoras para que cada computadora, ¿no?, realice una función de cálculo específica de un montón de parámetros y los una. Otra que los una, bueno, y así. Esas son las limitaciones que hay. Entonces, cuando lleguen van a ver que van a tener que eliminar ciertas cosas y a partir de eso tener ciertas propiedades macroscópicas, ¿no? Así se parte. Bueno, eso quería transmitirles, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, curiosidades. Ah, ejercicio sobre esta clase. Ha quedado pendiente este ejercicio, no sé si lo han visto. Variación de la presión atmosférica con la altura. ¿Alguien lo ha revisado, lo tiene para presentarlo? Está hecho. Ok, entonces, revisen este ejercicio. Ok. Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo. Entonces nos vemos el día miércoles, ¿no? Para hacer lo que es la primera ley de la termodinámica. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, Muchas gracias, hasta luego. ya, Hasta luego, profesor, gracias. ya, cuídense.